Marcos pisó el acelerador mientras la mujer embarazada en el asiento trasero gritaba su nombre, un nombre que ella no debería conocer, y le reveló que el bebé que estaba por nacer era suyo. La había dejado en una habitación de hotel 3 años atrás sin siquiera despedirse. Y ahora la vida le cobraba cada segundo de esa cobardía. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. La lluvia golpeaba el parabrisas con la fuerza de 1000 tambores. Marcos Villarreal ajustó el espejo retrovisor de su taxi amarillo desgastado y suspiró. Eran las 11 de la noche de un martes cualquiera y las calles de la ciudad parecían vacías, como si el mundo entero hubiera decidido quedarse en casa. Llevaba 7 horas conduciendo, con apenas 4 carreras, que apenas cubrían el combustible del día. Su estómago gruñía, recordándole que había saltado la cena otra vez. Pero esa era su realidad desde hacía 2 años. Desde que todo se derrumbó. Marcos no siempre había sido taxista. Hace 5 años era un arquitecto prometedor con una oficina en el centro de la ciudad, un apartamento espacioso y una vida que parecía ir por buen camino. Pero una mala inversión, una socio deshonesta y una crisis económica que llegó en el peor momento lo dejaron sin nada. Perdió su empresa, su hogar y, lo más doloroso de todo, la confianza en sí mismo. El taxi no era su sueño, era su salvavidas, su forma de sobrevivir mientras intentaba reconstruir los pedazos de una vida que alguna vez tuvo sentido. Esa noche, mientras esperaba en una esquina solitaria cerca del Hospital Central, sus pensamientos vagaban hacia lugares oscuros. ¿Cuánto más podría aguantar así? ¿Cuántas noches más conduciría en círculos, esperando pasajeros que nunca llegaban? A sus 37 años, se sentía como un hombre de 60, cansado, derrotado, invisible. Estaba a punto de rendirse y regresar a su pequeño apartamento de una habitación cuando la vio. Una mujer apareció bajo la luz tenue de la farola, su silueta tambaleante bajo el aguacero. Estaba empapada, su ropa pegada al cuerpo, y lo más impactante de todo, estaba claramente embarazada, muy embarazada. Caminaba con una mano aferrada a su enorme vientre y la otra extendida desesperadamente hacia el taxi. Su rostro, pálido y contraído por el dolor, brillaba bajo la lluvia. Marcos sintió una punzada de alarma en el pecho. Esto no era una carrera normal, esto era una emergencia. Bajó la ventanilla. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Su voz apenas se escuchó sobre el estruendo de la tormenta. La mujer se acercó cojeando, sus ojos oscuros llenos de pánico y algo más, algo que Marcos no pudo identificar de inmediato. Por favor, susurró ella, su voz quebrada. Necesito llegar al hospital. Es el bebé. Ya viene. Marcos no lo pensó 2 veces. Salió del auto bajo la lluvia torrencial. Corrió hacia ella y la ayudó a subir al asiento trasero. Ella se dejó caer con un gemido ahogado, aferrándose al respaldo del asiento delantero, mientras otra contracción la sacudía. Marcos volvió al volante, encendió el motor y pisó el acelerador. El hospital estaba a 15 minutos en condiciones normales, pero con esta lluvia y el tráfico impredecible de la noche, no tenía idea de cuánto tiempo tomaría. «Aguante, señora», dijo, mirándola por el espejo retrovisor. «La llevaré lo más rápido que pueda». Ella asintió, incapaz de hablar, su respiración entrecortada y forzada. Marcos zigzagueó entre los pocos autos en la calle, su corazón latiendo con fuerza. No era médico, no sabía nada sobre partos. Si algo salía mal, si ella daba a luz en su taxi, él no tendría idea de qué hacer. La sola idea lo aterraba. Mientras conducía, trató de mantenerla tranquila. «¿Cómo se llama?», preguntó, alzando la voz para que ella pudiera oírlo. Ella tardó un momento en responder, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. Valeria jadeó finalmente. «Me llamo Valeria». «Bien, Valeria. Mi nombre es Marcos. Vamos a llegar al hospital. Todo va a estar bien». Necesitaba creerlo tanto como ella. En el siguiente semáforo en rojo, Marcos se atrevió a mirar hacia atrás. Valeria tenía los ojos cerrados.
las lágrimas mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. Algo en su rostro le resultó extrañamente familiar, como si la hubiera visto antes, pero no podía ubicarla. Tal vez era solo el estrés del momento. Tal vez su mente estaba jugando trucos bajo la presión. El semáforo cambió a verde y aceleró nuevamente. Las calles se volvieron más estrechas a medida que se adentraban en el casco antiguo de la ciudad, un laberinto de callejones y edificios históricos que él conocía de memoria. Normalmente le gustaba esta ruta por su belleza, pero esa noche cada esquina parecía un obstáculo, cada calle inundada una trampa mortal. Valeria gimió de nuevo, esta vez más fuerte. Marcos sintió el sudor frío en su frente a pesar del aire acondicionado del auto. «Ya casi llegamos», mintió, aunque sabía que aún faltaban al menos 10 minutos. «Solo aguanté un poco más». «No puedo», susurró ella, su voz rota de dolor y desesperación. «No puedo más. Va a nacer aquí». «No, no va a nacer aquí», dijo Marcos con una firmeza que no sentía. «Voy a llevarte al hospital, te lo prometo». Pero entonces sucedió algo que lo dejó helado. Valeria levantó la vista y sus ojos, vidriosos por el dolor, se clavaron en los suyos a través del espejo retrovisor. Había algo en esa mirada, una intensidad que trascendía el sufrimiento físico. Era como si lo estuviera evaluando, juzgando, recordando. «Marcos», dijo ella, su voz apenas un susurro ahogado. «No me reconoces, ¿verdad?». El mundo pareció ralentizarse. El sonido de la lluvia se desvaneció. El corazón de Marcos dejó de latir por un segundo. «¿Qué?», preguntó, su voz apenas audible. «Reconocerla». ¿De qué estaba hablando? Ella cerró los ojos, respirando profundamente como si estuviera reuniendo fuerzas, no solo para soportar el dolor, sino para decir lo que venía a continuación. «Hace 3 años», dijo lentamente, cada palabra medida y deliberada. «Hubo una noche, una fiesta de beneficencia en el Hotel Imperial. Tú estabas allí con tu empresa. Yo era la coordinadora del evento». Marcos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El Hotel Imperial, la fiesta de beneficencia. Un recuerdo borroso y lejano comenzó a surgir desde las profundidades de su mente. Había sido una de las últimas noches antes de que todo se derrumbara. Una noche en la que había bebido demasiado, tratando de olvidar las deudas que se acumulaban, los problemas que no podía resolver. Recordaba vagamente a una mujer hermosa con un vestido verde esmeralda, una conversación intensa, risas compartidas, pero después de eso todo era confuso, fragmentado. «¿Eras tú?», preguntó, su voz temblorosa. Ella asintió, abriendo los ojos nuevamente. «Pasamos esa noche juntos, Marcos, y cuando desperté por la mañana, tú ya te habías ido, no dejaste un número, no dijiste nada, solo desapareciste». Marcos sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Los recuerdos empezaron a volver nítidos y dolorosos. Recordaba la mañana siguiente, la vergüenza que sintió, el pánico de haber perdido el control. Había huido como un cobarde, demasiado avergonzado para enfrentar lo que había hecho, demasiado perdido en su propio caos para pensar en las consecuencias. «Lo siento», susurró, su voz rota. «Lo siento mucho. No sabía. Yo estaba pasando por un momento horrible. Mi vida se estaba desmoronando. Eso no es excusa. Lo sé, pero…». Ella lo interrumpió con un gemido agudo. Otra contracción la atravesó, más fuerte que las anteriores. Marcos jadeó, aferrándose al asiento. Este bebé que está a punto de nacer, es tu hijo». Las palabras cayeron como un martillo sobre un cristal. El mundo de Marcos se hizo añicos en ese instante. Por un momento, no pudo respirar, no pudo pensar. El taxi se desvió ligeramente y él tuvo que corregir el volante con manos temblorosas. «¿Qué? No. No puede ser. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esperaste hasta ahora? Traté de encontrarte», dijo ella, su voz llena de dolor y también de rabia contenida. «Pero desapareciste. Tu empresa cerró. Tu teléfono estaba desconectado. Era como si te hubieras evaporado. Pensé que nunca te volvería a ver. Y esta noche, cuando subí a tu taxi, cuando vi tu nombre en la licencia, no podía creerlo. El destino nos volvió a juntar, Marcos, justo cuando nuestro hijo está por nacer». Marcos no podía procesar
lo que acababa de escuchar. Las palabras de Valeria resonaban en su mente como campanas de iglesia, cada una más ensordecedora que la anterior. Es tu hijo, es tu hijo, es tu hijo. Sus manos temblaban sobre el volante, su visión se nublaba. Por un momento terrible, pensó que iba a estrellarse contra un poste de luz, pero algo en él, algún instinto de supervivencia profundamente arraigado, lo mantuvo en la carretera. No podía ser verdad, no podía. Había pasado 3 años reconstruyendo su vida desde cero, trabajando 18 horas al día, solo para poder pagar el alquiler de su diminuto apartamento, comiendo fideos instantáneos para ahorrar cada peso. Y ahora, en una sola noche lluviosa, todo eso se desmoronaba nuevamente. No por una mala inversión o una traición empresarial, sino por algo mucho más profundo, mucho más personal. Un hijo. Tenía un hijo a punto de nacer en el asiento trasero de su taxi. Valeria gimió de nuevo y el sonido lo trajo de vuelta a la realidad. No importaba lo que estuviera sintiendo en ese momento. No importaba el shock, la confusión, el terror absoluto que lo invadía. Lo único que importaba era llevarla al hospital a tiempo. Ya habría tiempo para procesar todo esto después, si es que alguna vez lograba procesarlo. El hospital apareció finalmente en el horizonte, sus luces brillantes cortando la oscuridad de la noche lluviosa como un faro de esperanza. Marcos aceleró, saltándose un semáforo en amarillo que se puso rojo justo cuando pasaba. No le importó. Entró derrapando en la zona de emergencias. Frenó en seco y salió del auto como un rayo. Las puertas automáticas se abrieron y corrió adentro, gritando: «¡Necesito ayuda! Hay una mujer embarazada en mi taxi. El bebé está llegando». 2 enfermeros salieron corriendo con una camilla. Marcos los guió hasta el taxi, donde Valeria estaba acurrucada en el asiento trasero, su rostro contraído en una máscara de agonía. Con cuidado, pero con urgencia, los enfermeros la ayudaron a salir del auto y la colocaron en la camilla. Ella extendió una mano y agarró la muñeca de Marcos con una fuerza sorprendente. «No te vayas», susurró, sus ojos suplicantes. «Por favor, no desaparezcas otra vez». Marcos asintió, incapaz de hablar. Su garganta estaba cerrada por un nudo de emociones que no sabía cómo desenredar. Los enfermeros empujaron la camilla hacia el interior del hospital y él los siguió como un sonámbulo. El mundo a su alrededor era un borrón de luces fluorescentes, paredes blancas y el olor antiséptico que caracteriza a todos los hospitales. Apenas registraba nada. Su mente era un torbellino. En la sala de partos, una doctora de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado evaluó rápidamente a Valeria. «Está completamente dilatada», anunció con una calma profesional que contrastaba brutalmente con el caos emocional de Marcos. «Este bebé va a nacer en los próximos minutos». Se volvió hacia Marcos. «¿Es usted el padre?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Valeria, entre jadeos, respondió por él: «Sí, él es el padre. Quiero que esté aquí». La doctora asintió y le entregó a Marcos una bata quirúrgica azul y una mascarilla. «Póngase esto, rápido». Marcos obedeció mecánicamente, sus dedos torpes mientras se ataba las cintas de la bata. Todo esto era demasiado, demasiado rápido. Hace una hora estaba esperando pasajeros en una esquina vacía, pensando en su vida solitaria y sin propósito. Y ahora estaba a punto de presenciar el nacimiento de un hijo que ni siquiera sabía que tenía. Se paró junto a la cabeza de la camilla, mirando el rostro sudoroso y exhausto de Valeria. Ella lo miró a los ojos y algo pasó entre ellos, una conexión silenciosa que trascendía las palabras. Era miedo, sí, pero también algo más. Era la cruda vulnerabilidad de 2 personas atrapadas en un momento que cambiaría sus vidas para siempre. «Valeria, necesito que pujes con la próxima contracción», instruyó la doctora, su voz firme pero amable. «Puedes hacerlo. Marcos, tómale la mano». Él extendió su mano temblorosa y Valeria la agarró con fuerza. Su agarre era como una tenaza, apretando hasta que él pensó que sus huesos se romperían, pero no se quejó. Se quedó allí, sosteniéndola,
siendo el ancla que ella necesitaba en ese momento de tormenta. La contracción llegó y Valeria empujó con un grito gutural que llenó la habitación. Marcos sintió cada onza de su dolor, su esfuerzo, su determinación. Era una guerrera, luchando con cada fibra de su ser para traer una nueva vida al mundo. Y él, el cobarde que había huido hace 3 años, el hombre roto que había pasado años sintiéndose invisible, estaba allí para presenciarlo. «Muy bien, Valeria, lo estás haciendo perfecto», alentó la doctora. Una vez más, con la siguiente contracción, «Puja con todo lo que tienes». Valeria apretó la mano de Marcos aún más fuerte, sus uñas clavándose en su piel. Él ni siquiera lo sintió. Estaba completamente absorbido por el momento, por la increíble fuerza de la mujer frente a él. Ella jadeó, reunió aire en sus pulmones y empujó de nuevo, su rostro rojo por el esfuerzo. Y entonces, de repente, un nuevo sonido llenó la habitación. Era agudo, insistente, hermoso, el llanto de un bebé. Marcos sintió que sus rodillas se debilitaban. La doctora levantó a una criatura diminuta, roja y arrugada, cubierta en líquidos, pero perfecta. Perfecta de una manera que Marcos nunca había visto antes. «Es un niño», anunció la doctora con una sonrisa. «Un niño sano y fuerte. ¡Felicidades!». Marcos miró al bebé, incapaz de apartar la vista. Ese pequeño ser, llorando con fuerza, agitando sus diminutos puños en el aire, era su hijo, su hijo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza o de miedo, eran lágrimas de algo mucho más profundo, algo primordial que no sabía que existía dentro de él. Era asombro, amor instantáneo e incondicional, y un terror absoluto ante la enormidad de lo que esto significaba. La enfermera limpió rápidamente al bebé y lo envolvió en una manta suave antes de colocarlo sobre el pecho de Valeria. Ella lo miró con una expresión de puro amor maternal, sus propias lágrimas mezclándose con el sudor de su frente. «Hola, mi amor», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Por fin estás aquí, por fin te conozco». Marcos se quedó allí, mirando a madre e hijo, sintiéndose como un intruso en un momento sagrado. Pero entonces Valeria levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con algo que él no esperaba. No era acusación ni resentimiento, era esperanza. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó suavemente. Él dudó. Nunca había sostenido a un bebé en su vida. No sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de lastimarlo, de dejarlo caer, pero cuando la enfermera le extendió al pequeño envuelto, sus brazos se movieron instintivamente, recibiéndolo con una delicadeza que no sabía que poseía. El bebé era increíblemente liviano, casi etéreo, y sin embargo era la cosa más real que Marcos había sostenido jamás. Miró hacia abajo, a los ojos cerrados del bebé, a su pequeña nariz, a sus labios formando una O perfecta mientras hacía pequeños ruidos. Y en ese instante, algo cambió fundamentalmente dentro de él. No era solo shock o miedo, era propósito. Por primera vez en 3 años, sintió que su vida tenía un significado que iba más allá de sobrevivir día a día. «Hola, pequeño», susurró, su voz apenas audible. «Soy tu papá». Las palabras se sintieron extrañas en su boca, pero también increíblemente correctas. «Siento no haber estado aquí antes, pero estoy aquí ahora, y no voy a irme a ninguna parte». Valeria lo observaba desde la camilla, exhausta, pero con una pequeña sonrisa en sus labios. Marcos la miró y vio no solo a la mujer que le había revelado la verdad más impactante de su vida, sino también a la madre de su hijo, a alguien que había pasado por 9 meses de embarazo sola, sin apoyo, sin él. La culpa lo golpeó como una ola, amenazando con ahogarlo. Las horas siguientes pasaron en una neblina surrealista. Trasladaron a Valeria a una habitación privada donde podría descansar y recuperarse del parto. El bebé, que aún no tenía nombre, dormía plácidamente en una pequeña cuna transparente junto a su cama. Marcos se había quedado incapaz de irse, aunque no estaba seguro de tener derecho a estar allí. Se sentó en una silla incómoda de plástico en la esquina de la habitación, observando a Valeria mientras ella dormitaba,
agotada por el esfuerzo del parto. La lluvia había cesado finalmente y las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana. Marcos no había dormido nada. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, cada uno más abrumador que el anterior. Tenía un hijo. Esas 3 palabras se repetían una y otra vez, pero no lograban sentirse completamente reales. Era como si estuviera viendo su propia vida desde fuera, como un espectador en una película que no comprendía del todo. Valeria se movió en la cama y abrió los ojos lentamente. Por un momento pareció desorientada, buscando algo con la mirada. Luego vio al bebé en la cuna y su rostro se suavizó con un alivio maternal. Finalmente, sus ojos encontraron a Marcos en la esquina. «Todavía estás aquí», dijo, su voz ronca por el cansancio. Sonaba sorprendida, como si realmente hubiera esperado que desapareciera otra vez. «No me voy a ir», respondió él, aunque incluso mientras lo decía, no estaba completamente seguro de qué significaba eso. No irse de la habitación, no irse de sus vidas, ser un padre presente. Las palabras eran fáciles. Cumplirlas sería otra historia completamente diferente. Valeria lo estudió por un largo momento, sus ojos oscuros evaluándolo con una mezcla de esperanza y desconfianza. Ella había sido herida antes, abandonada cuando más lo necesitaba. No iba a confiar fácilmente. «Tenemos que hablar», dijo ella finalmente, empujándose para sentarse en la cama con un gesto de dolor. «Sobre todo esto, sobre qué va a pasar ahora». Marcos asintió y se acercó, arrastrando la silla para sentarse más cerca de la cama. Tenía razón, había 1000 cosas de las que necesitaban hablar, 1000 decisiones que tomar, pero no sabía por dónde empezar. «Primero que nada», dijo Valeria, mirándolo directamente a los ojos, «necesito que entiendas algo. No te busqué esta noche para atraparte o para obligarte a nada. No sabía que eras tú el taxista. Fue el destino, la casualidad o como quieras llamarlo. Pero ahora que estás aquí, necesito saber qué vas a hacer. ¿Vas a ser parte de su vida o voy a tener que hacerlo sola como planeaba?» La pregunta era directa, sin adornos, y Marcos la respetó por eso. Ella no estaba jugando con él ni tratando de manipularlo emocionalmente. Solo quería la verdad. El problema era que él mismo no sabía cuál era la verdad. «Quiero estar aquí», dijo lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Quiero ser su padre, pero tengo que ser honesto contigo, Valeria. No sé cómo. Mi vida es un desastre. Trabajo 18 horas al día manejando un taxi solo para sobrevivir. Vivo en un apartamento que apenas tiene espacio para mí. No tengo ahorros, no tengo seguridad. No sé qué tipo de padre puedo ser con todo eso». Valeria escuchó en silencio, su expresión impenetrable. Cuando él terminó, ella tomó una respiración profunda. «Nadie sabe cómo ser padre hasta que lo es», dijo con suavidad. «No te estoy pidiendo que seas perfecto, Marcos. No te estoy pidiendo que tengas todo resuelto. Solo te estoy pidiendo que estés presente, que intentes, que no huyas cuando las cosas se pongan difíciles, porque se van a poner difíciles». «¿Y tú?», preguntó él, dándose cuenta de que sabía muy poco sobre su situación. «¿Cómo has estado manejando todo esto? ¿Tienes apoyo? ¿Familia?». Una sombra cruzó el rostro de Valeria. «Mi familia no aprobó mi decisión de tener este bebé sin un padre en la imagen. Dejamos de hablarnos hace 6 meses. He estado viviendo sola, trabajando como asistente administrativa en una firma de contadores. Ahorré todo lo que pude para el bebé, pero el dinero se acabó rápido. La licencia de maternidad es solo de 12 semanas y no tengo idea de cómo voy a pagar el cuidado infantil cuando vuelva a trabajar». Marcos sintió el peso de sus palabras. Ella había estado luchando sola, haciendo sacrificios, preparándose para ser madre soltera, mientras él vivía su vida sin saber nada de esto. La injusticia de todo era abrumadora. «Lo siento», dijo, su voz cargada de emoción. «Siento tanto no haber estado aquí. Siento haberte dejado sola esa mañana sin explicación. Si hubieras sabido, si hubieras podido encontrarme, pero no pudiste», interrumpió ella, no con dureza, sino con resignación. «Y ahora estamos aquí. No podemos cambiar el pasado, Marcos. Solo podemos decidir qué hacer con el futuro.
Tenía razón. El pasado era una herida abierta, pero seguir mirándola no la curaría. En ese momento, el bebé comenzó a moverse en su cuna, haciendo pequeños sonidos de incomodidad. Valeria se movió para levantarse, pero hizo una mueca de dolor. Aún estaba débil del parto. «Yo voy», dijo Marcos rápidamente, levantándose de la silla. Se acercó a la cuna, mirando la pequeña cara arrugada del bebé. Muy lentamente, con manos temblorosas, lo levantó, sosteniéndolo contra su pecho, como había visto hacer a la enfermera. El bebé se calmó casi inmediatamente, acurrucándose contra el calor de su cuerpo. Marcos sintió algo romperse en su interior, una pared que había estado construyendo durante años para protegerse del dolor. Este pequeño ser, tan vulnerable, tan dependiente, confiaba en él completamente. No sabía que Marcos era un fracaso, que había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Solo sabía que estaba caliente, seguro, sostenido, y por primera vez en mucho tiempo, Marcos sintió que tal vez, solo tal vez, podía ser suficiente. Valeria los observaba desde la cama, una expresión suave en su rostro cansado. «Se parece a ti», dijo en voz baja. «Tiene tu nariz». Marcos miró al bebé más de cerca, tratando de ver lo que ella veía. Era difícil decirlo con un recién nacido, pero tal vez sí había un parecido en la forma de la nariz, en la curva de las orejas. Era extraño pensar que esta pequeña persona era mitad él, que llevaría sus genes, tal vez sus gestos, posiblemente sus defectos. «Necesita un nombre», dijo Marcos, aún mirando al bebé. «No podemos seguir llamándolo solamente el bebé». Valeria asintió. «He estado pensando en algunos nombres, pero quería esperar hasta que naciera para decidir. ¿Tienes alguna idea?» Marcos pensó por un momento. Su propia vida había sido una serie de tormentas, pero esta pequeña criatura representaba algo nuevo, algo esperanzador. «Mateo», sugirió finalmente. «Significa regalo de Dios, y eso es lo que es, ¿no? Un regalo que no esperábamos, pero que llegó de todos modos». Valeria sonrió, la primera sonrisa genuina que Marcos había visto en su rostro. «Mateo», repitió, probando el nombre. «Me gusta. Mateo Villarreal». Marcos sintió un nudo en la garganta al escuchar su apellido junto al nombre. Era real ahora, oficial. Este era su hijo, Mateo, y de alguna manera iba a tener que encontrar la forma de ser el padre que este niño merecía. La enfermera entró para verificar los signos vitales de Valeria y ayudarla con la primera alimentación del bebé. Marcos se apartó, dándoles espacio, sintiéndose de nuevo como un intruso, pero Valeria lo llamó de vuelta. «Quédate», dijo con suavidad. «Necesitas aprender esto también». Así que se quedó, observando mientras la enfermera explicaba pacientemente cómo sostener al bebé, cómo ayudar con la lactancia, cómo cambiar pañales. Cada instrucción era un recordatorio de cuánto no sabía, de cuán poco preparado estaba para esto. Pero también era una invitación, una puerta que se abría hacia una vida completamente nueva. La realidad golpeó a Marcos cuando salió del hospital para buscar café en la cafetería. Eran las 8 de la mañana y debería estar durmiendo después de su turno nocturno, pero en cambio estaba aquí, un padre recién descubierto, con un hijo de apenas unas horas. Mientras esperaba en la fila, sacó su teléfono y revisó su cuenta bancaria. 342 pesos. Eso era todo lo que tenía en el mundo. El alquiler vencía en una semana y necesitaría al menos otros 200 para el combustible del taxi. Se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso de su situación caer sobre él como una montaña. ¿Cómo iba a mantener a un hijo cuando apenas podía mantenerse a sí mismo? Valeria necesitaría ayuda con los gastos médicos, con los pañales, con la fórmula si la lactancia no funcionaba, con 1000 cosas que ni siquiera había comenzado a considerar, y él no tenía nada para ofrecer excepto buenas intenciones y un taxi destartalado. Cuando regresó a la habitación con 2 cafés tibios en vasos de poliestireno, encontró a Valeria despierta, mirando por la ventana con Mateo dormido en sus brazos. Se veía perdida en sus pensamientos, su perfil recortado contra la luz matutina. Marcos se aclaró la garganta y ella se volvió, aceptando el café con una sonrisa de agradecimiento. «Gracias, lo necesitaba». Se sentaron en silencio por un momento, sorbiendo el café mediocre,
cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Valeria rompió el silencio. El doctor dice que puedo irme mañana si todo sigue bien. Marcos asintió, sintiendo el nudo en su estómago apretarse. ¿A dónde irás? Ella dudó antes de responder. Tengo un pequeño apartamento en el lado sur de la ciudad, un dormitorio. Es modesto, pero es suficiente para nosotros dos. Ahora para nosotros tres, supongo. La forma en que dijo nosotros tres le dio a Marcos una punzada de algo que no podía identificar. ¿Era esperanza? ¿Miedo? ¿Las dos cosas? Quiero ayudar, dijo. Aunque no tenía idea de cómo, financieramente, con el bebé, con lo que necesites. Sé que no tengo mucho, pero... Valeria lo interrumpió con gentileza. No te estoy pidiendo dinero, Marcos. No te busqué para eso. Lo que necesito es más importante que el dinero. Necesito saber que no voy a estar sola en esto. Necesito saber que si Mateo se enferma a las 3 de la mañana, puedo llamarte y vendrás. Necesito saber que cuando tenga 3 años y pregunte por su papá, tendré algo que decirle además de que desapareció. Sus palabras eran un desafío y una súplica al mismo tiempo. Marcos sintió el peso de su sinceridad, la vulnerabilidad que había detrás de cada frase. Ella no estaba tratando de atraparlo ni de hacerlo sentir culpable. Solo estaba siendo honesta sobre lo que necesitaba, y eso era más difícil de enfrentar que cualquier acusación. Estaré ahí, prometió, y esta vez sonó más seguro. Dime qué necesitas y encontraré la forma. Valeria lo estudió por un largo momento, como si estuviera tratando de leer su alma, de medir la sinceridad de sus palabras contra la historia de su abandono anterior. Finalmente, asintió. Está bien. Empecemos poco a poco. ¿Puedes volver mañana para ayudarme a llevarnos a casa? Por supuesto, respondió Marcos inmediatamente. ¿A qué hora? Alrededor de las 2 de la tarde, probablemente. Depende de cuándo el doctor nos dé el alta. Marcos sacó su teléfono y anotó la hora, como si fuera la cita más importante de su vida. Y lo era. Esta era su oportunidad de demostrar que sus palabras no eran vacías, que esta vez no iba a huir. El resto del día pasó en una extraña rutina doméstica. Marcos se quedó en el hospital, aprendiendo todo lo que podía sobre cómo cuidar a un recién nacido. Cambió su primer pañal, un desastre torpe que hizo reír a Valeria a pesar de su cansancio. Aprendió a envolver a Mateo en una manta como un pequeño burrito, una técnica que la enfermera llamó el arte de hacer el taco del bebé. Sostuvo a su hijo mientras Valeria dormía, maravillándose ante la perfección de cada pequeño dedo, cada diminuto dedo del pie. Pero cuando cayó la tarde, tuvo que irse. Necesitaba dormir al menos unas horas antes de su turno nocturno. No podía darse el lujo de perder el trabajo, especialmente ahora. Mientras se despedía, prometiéndole a Valeria que volvería mañana, vio algo en sus ojos. Era miedo, el miedo de que esta fuera otra despedida, de que desaparecería en la noche y ella nunca volvería a verlo. No voy a desaparecer, le aseguró, leyendo sus pensamientos. Mañana a las 2, lo prometo. Ella asintió, pero la duda seguía ahí, una sombra que no se disipaba con simples palabras. Y Marcos lo entendía. Las palabras eran fáciles, las acciones eran lo que contaba. Esa noche, mientras conducía su taxi por las calles familiares de la ciudad, todo se sentía diferente. Los mismos semáforos, las mismas esquinas, los mismos pasajeros con sus vidas y sus dramas, pero él ya no era el mismo hombre, era padre. La palabra resonaba en su mente con cada vuelta del volante, con cada fare que cobraba. Padre, papá, papi. Cada variación era un recordatorio de la enorme responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros. Recogió a una pareja joven que venía de una cena romántica. Escuchó su conversación animada sobre planes futuros, sobre el apartamento que querían comprar juntos, sobre cómo algún día tendrían hijos. Marcos los miró por el espejo retrovisor y sintió una punzada de envidia. Ellos estaban haciendo las cosas en el orden correcto, con amor, planificación, estabilidad. Él había hecho todo al revés, una noche de irresponsabilidad que había resultado en una vida humana que ahora dependía de él. Pero mientras más pensaba en Mateo,
en su pequeño rostro arrugado y sus diminutos puños cerrados, menos le importaba el orden de las cosas. La vida no siempre seguía un plan perfecto. A veces te arrojaba algo completamente inesperado y tenías que decidir si huías o enfrentabas el desafío. Esta vez, Marcos había decidido quedarse. Ahora solo necesitaba descubrir cómo hacerlo funcionar. Cuando su turno terminó a las 6 de la mañana, condujo a su apartamento, un edificio de 3 pisos en un barrio que había visto mejores días. Subió las escaleras crujientes hasta su puerta, abrió el pequeño espacio de una habitación que llamaba hogar, y lo vio con nuevos ojos. El sofá-cama deshilachado donde dormía, la cocina del tamaño de un armario, con solo 2 hornallas que funcionaban, el baño con azulejos agrietados y una ducha que goteaba constantemente. ¿Cómo podría traer a Mateo aquí? ¿Cómo podría ser un padre adecuado en un lugar así? Se dejó caer en el sofá, exhausto física y emocionalmente. Por primera vez en años, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. No eran lágrimas de autocompasión, aunque había algo de eso. Eran lágrimas de miedo, de abrumadora responsabilidad, de la comprensión de que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también había algo más en esas lágrimas. Había determinación, había amor, había el comienzo de algo que se sentía como propósito. Se durmió ahí en el sofá, sin siquiera quitarse los zapatos, soñando con un futuro que apenas podía imaginar, pero que estaba decidido a construir. Marcos se despertó sobresaltado por la alarma de su teléfono. Eran las 12 del mediodía y había dormido apenas 6 horas. Su cuerpo protestaba, cada músculo adolorido por el agotamiento acumulado, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Hoy era el día. Iba a llevar a Valeria y a Mateo a casa. Su casa, no la suya, pero aún así era un paso enorme. Se duchó rápidamente, se afeitó por primera vez en semanas y se puso su ropa más limpia, unos jeans oscuros y una camisa blanca que había guardado para ocasiones especiales. No es que esto fuera exactamente una ocasión especial en el sentido tradicional, pero se sentía importante. Quería que Valeria viera que se estaba esforzando, que esto significaba algo para él. Antes de salir, se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia y compró un ramo de flores sencillas, margaritas blancas y amarillas. No eran rosas elegantes ni nada ostentoso, pero eran bonitas y eran lo que podía permitirse. También compró un pequeño peluche, un osito de color marrón claro con un lazo azul en el cuello, para Mateo, aunque sabía que el bebé era demasiado pequeño para apreciarlo. Llegó al hospital 15 minutos antes de las 2, nervioso como si fuera a una primera cita. En cierto modo, lo era. Esta era su oportunidad de empezar de nuevo, de demostrar que podía ser diferente. Subió a la habitación y tocó suavemente la puerta antes de entrar. Valeria estaba sentada en la cama, completamente vestida con unos pantalones de maternidad holgados y una blusa suave de color verde menta. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y, aunque se veía cansada, había un brillo en sus ojos. Mateo estaba dormido en su Moisés portátil, envuelto en una manta de hospital con patitos amarillos estampados. «Llegaste», dijo ella, y había un alivio genuino en su voz que hizo que Marcos se diera cuenta de que realmente había dudado que apareciera. «Te dije que vendría», respondió él, ofreciéndole las flores. Ella las tomó con una sonrisa sorprendida. «Son hermosas, gracias. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo», dijo simplemente. «Y esto es para Mateo», añadió, mostrándole el osito. Valeria lo tomó y lo acercó a su pecho, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Es perfecto. Gracias, Marcos. De verdad». Un momento después, una enfermera entró con una silla de ruedas y un montón de papeles. «Es política del hospital», explicó con una sonrisa. «Todas las nuevas mamás tienen que salir en silla de ruedas». Valeria se rió suavemente mientras se sentaba, sosteniendo a Mateo en sus brazos. Marcos tomó la pequeña maleta que ella había empacado y siguió a la enfermera por los pasillos brillantes del hospital. Cuando llegaron al área de estacionamiento, Marcos se dio cuenta de algo con horror creciente: su taxi. Iba a llevarlos a casa en su taxi amarillo desgastado, con el asiento trasero que olía a 1000 pasajeros diferentes
y el aire acondicionado que hacía ruidos extraños. No era exactamente el vehículo ideal para llevar a un recién nacido a casa por primera vez. Valeria pareció leer sus pensamientos. «Está bien», dijo con suavidad mientras él abría la puerta trasera. «Este taxi nos trajo juntos, ¿no? Es apropiado que nos lleve a casa». Marcos sonrió agradecido por su gracia, por no hacer que esto fuera más incómodo de lo que ya era. Ayudó a Valeria a subir cuidadosamente, asegurándose de que ella y Mateo estuvieran cómodos antes de cerrar la puerta. Puso la maleta en el maletero y se deslizó en el asiento del conductor, sus manos temblando ligeramente mientras encendía el motor. El viaje al apartamento de Valeria tomó 20 minutos. Ella le dio indicaciones con voz tranquila, señalando calles que Marcos conocía bien de sus años conduciendo por la ciudad, pero que ahora veía de manera diferente. Cada semáforo, cada esquina era parte del camino hacia este nuevo capítulo de su vida. Cuando llegaron al edificio de Valeria, Marcos sintió un alivio al ver que era mejor que el suyo. No era lujoso de ninguna manera, pero las paredes estaban recién pintadas y el pequeño jardín frontal estaba bien cuidado. Ayudó a Valeria a salir del auto, tomó la maleta y el Moisés con Mateo y la siguió por las escaleras hasta el segundo piso. El apartamento era pequeño pero acogedor. La sala de estar tenía un sofá de 2 plazas en tono beige, una mesita de café con algunas revistas apiladas y una alfombra suave bajo los pies. Había plantas en el alféizar de la ventana, añadiendo vida al espacio. A través de una puerta abierta, Marcos podía ver un dormitorio donde una cuna nueva esperaba junto a la cama, ya preparada con sábanas azules, y el osito que acababa de regalar descansando contra la almohada. «Es lindo», dijo Marcos sinceramente. Valeria sonrió con cansancio. «Es pequeño, pero es nuestro. Hice lo mejor que pude para prepararlo para Mateo». Se dejó caer en el sofá con un suspiro de alivio. «Es bueno estar en casa». Marcos colocó el Moisés sobre la mesita con cuidado y se quedó de pie torpemente, sin saber qué hacer con sus manos. «¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? ¿Puedo ayudar con algo?» Valeria lo miró con una expresión suave. «Siéntate, Marcos. Te ves más nervioso que yo». Él se sentó en el borde del sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «Supongo que estoy nervioso», admitió. «No sé cómo hacer esto. No sé cuál es mi lugar aquí». Valeria inclinó su cabeza, considerando sus palabras. «Yo tampoco lo sé», dijo honestamente. «Esto es nuevo para ambos. No hay un manual de instrucciones para nuestra situación, pero creo que podemos descubrirlo juntos si somos honestos el uno con el otro». Marcos asintió, apreciando su franqueza. «Entonces, seré honesto. Quiero estar aquí para Mateo. Quiero conocerlo, verlo crecer, ser su padre de verdad. Pero también sé que te lastimé, Valeria. Desaparecí cuando debería haber estado ahí, aunque no sabía que existía. Y no sé cómo arreglar eso». «No puedes arreglar el pasado», dijo ella simplemente, «pero puedes construir el futuro. Eso es lo que necesito de ti. No perfección, solo presencia. Y si alguna vez sientes que es demasiado, si alguna vez necesitas alejarte, solo dímelo. No desaparezcas otra vez sin decir nada. Eso es lo único que te pido». «Lo prometo», dijo Marcos, y lo decía en serio. Esta vez, si las cosas se ponían difíciles, si sentía que se ahogaba, hablaría, no huiría como un cobarde. Mateo eligió ese momento para despertarse con un llanto suave que rápidamente se convirtió en un grito insistente. Valeria se movió para levantarse, pero hizo una mueca de dolor. Todavía estaba adolorida del parto. «Déjame», dijo Marcos rápidamente, levantándose. «¿Qué necesita? Probablemente tenga hambre», dijo Valeria. «Tráemelo». Marcos levantó cuidadosamente a su hijo del Moisés, sorprendido una vez más por lo liviano que era, por lo frágil que se sentía en sus brazos. Lo llevó a Valeria y se apartó, dándoles privacidad mientras ella comenzaba a amamantar. Mientras esperaba, Marcos exploró el pequeño apartamento, notando los detalles. Las fotos en la repisa de la chimenea, Valeria con lo que parecían ser sus padres en tiempos más felices,
un título universitario enmarcado en la pared, una pila de libros sobre crianza y desarrollo infantil en la mesita de noche. Ella había estado preparándose para esto sola, educándose, construyendo un nido para su bebé sin ninguna ayuda. La admiración que sintió por ella era inmensa. Cuando Mateo terminó de comer y Valeria lo había hecho eructar, ella se lo pasó a Marcos. «Tu turno de practicar», dijo con una sonrisa cansada. Marcos tomó a su hijo, sosteniéndolo contra su hombro como le habían enseñado las enfermeras. El bebé se acurrucó contra su cuello, su respiración suave y cálida contra su piel. Y en ese momento, algo se asentó en el corazón de Marcos, una sensación de pertenencia que no había sentido en años. Tal vez no tenía todas las respuestas, tal vez su vida era un desastre, pero aquí, sosteniendo a su hijo mientras Valeria descansaba en el sofá, sintió por primera vez que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Las primeras 2 semanas fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales sucios y una curva de aprendizaje tan empinada que Marcos sentía que estaba escalando una montaña sin equipo. Había establecido una rutina extraña pero funcional. Trabajaba su turno nocturno en el taxi desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Luego conducía directamente al apartamento de Valeria. Llegaba justo cuando ella se estaba despertando, agotada por una noche de alimentaciones cada 2 horas. Marcos se encargaba de Mateo durante el día, permitiendo que Valeria durmiera unas horas preciosas. Cambiaba pañales, aprendió a reconocer los diferentes tipos de llanto, que el llanto de hambre era diferente del llanto de incomodidad, que era diferente del llanto de cansancio. Sostenía a su hijo contra su pecho, caminando de un lado a otro del pequeño apartamento, tarareando canciones que no recordaba haber aprendido, pero que salían naturalmente cuando su bebé lloraba. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando Valeria se despertaba renovada, Marcos regresaba a su propio apartamento para dormir 4 o 5 horas antes de comenzar su turno nuevamente. No era sostenible a largo plazo, y lo sabía, pero por ahora funcionaba, por ahora era suficiente. Lo que no esperaba era lo mucho que llegaría a disfrutar esas horas con Mateo. En la quietud de las mañanas, cuando la ciudad todavía estaba despertando, se sentaba en el sofá de Valeria con su hijo dormido en sus brazos y simplemente existía en ese momento. No pensaba en las cuentas sin pagar, en el futuro incierto, en todas las formas en que podría fallar. Solo sentía el peso cálido de su hijo. Escuchaba su respiración suave y se maravillaba ante el milagro de que este pequeño ser existiera. Valeria lo observaba durante estos momentos. A veces se despertaba antes de lo que él pensaba y se quedaba en la puerta de su dormitorio, mirándolo con una expresión que Marcos no podía descifrar completamente. Había ternura allí, sí, pero también algo más. Tal vez era esperanza cautelosa, o tal vez solo estaba evaluando si podía confiar en él realmente. Una mañana, durante la 3ª semana, Marcos llegó al apartamento para encontrar a Valeria llorando en el sofá, Mateo chillando en su cuna a todo pulmón. Ella no lo había escuchado entrar, simplemente estaba sentada allí, lágrimas rodando por sus mejillas, mirando al vacío como si hubiera llegado al límite absoluto de su resistencia. Marcos actuó por instinto. Levantó a Mateo de la cuna, lo sostuvo contra su hombro y comenzó a mecerlo suavemente. «Shh, pequeño, papá está aquí. Todo está bien». El bebé se calmó gradualmente, sus gritos disminuyendo a gimoteos y finalmente a silencio. Marcos se acercó al sofá y se sentó junto a Valeria, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella supiera que no estaba sola. «No puedo hacerlo», susurró ella, su voz rota. «Pensé que podría, pero no puedo. Es demasiado». Marcos sintió su corazón comprimirse. «¿Qué pasó?». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «Llamé al trabajo hoy. Mi licencia de maternidad termina en 2 semanas y les pregunté sobre el horario flexible, sobre trabajar desde casa algunos días. Me dijeron que no, es estar en la oficina o no tener trabajo. Y no puedo permitirme la guardería con mi salario. Hice los cálculos y después de pagar la guardería, apenas me queda suficiente para la renta y la comida». La desesperación en su voz era palpable. Marcos pensó rápidamente.
tratando de encontrar una solución, pero las matemáticas eran implacables. Su salario como taxista apenas lo mantenía a flote. No podía ofrecerse a pagar la guardería cuando apenas podía pagar su propio alquiler. Podría cuidarlo durante el día, ofreció. Ya lo estoy haciendo de todos modos. Valeria lo miró con ojos hinchados. No puedes seguir durmiendo solo 4 horas por día. Te vas a colapsar. Ya estás exhausto. Puedo verlo. Estoy bien, mintió, aunque sabía que ella tenía razón. Los últimos días había sentido el cansancio como un peso físico, haciendo que sus movimientos fueran más lentos, su mente menos aguda. Pero, ¿qué otra opción tenían? Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso. A veces pienso que cometí un terrible error, que debería haber dado a Mateo en adopción, a una familia que pudiera darle lo que él merece, una casa estable, 2 padres que realmente sepan lo que están haciendo, seguridad financiera. No digas eso, dijo Marcos con firmeza. Mateo nos tiene a nosotros. Tal vez no tengamos todo resuelto, tal vez estemos inventando esto sobre la marcha, pero lo amamos. Eso cuenta para algo. ¿Es suficiente?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. ¿El amor es realmente suficiente cuando no puedes pagar las cuentas? Marcos no tenía respuesta para eso. Era una pregunta que lo atormentaba en las largas horas nocturnas cuando conducía por calles vacías, preguntándose cómo iba a hacer que esto funcionara. Los días siguientes trajeron más tensión. Valeria recibió las facturas del hospital. Miles de pesos incluso después del seguro. Marcos revisó su taxi y descubrió que la transmisión estaba fallando, una reparación que costaría más de lo que tenía ahorrado. Se sentía como si estuvieran en una cinta de correr, corriendo cada vez más rápido solo para mantenerse en el mismo lugar. Pero en medio del caos, había momentos de gracia inesperados. Una noche, mientras Marcos estaba cambiando un pañal particularmente desastroso, Valeria empezó a reírse. Comenzó como una risita, pero creció hasta convertirse en carcajadas genuinas. «Mira tu cara», logró decir entre risas. «Pareces como si estuvieras desactivando una bomba». Marcos miró su expresión de concentración intensa y también comenzó a reír. «Se sienten como bombas a veces», admitió. Y ambos se rieron hasta que les dolieron los estómagos, hasta que Mateo los miró con sus grandes ojos oscuros, como si sus padres se hubieran vuelto completamente locos. Fue en momentos como ese cuando Marcos vio un futuro posible. No un futuro perfecto, no uno sin lucha, pero uno donde los 3 podrían ser una familia a pesar de todo. Una noche, después de que Valeria se había ido a dormir, Marcos se quedó en el sofá con Mateo dormido en sus brazos, mirando al techo agrietado. Había pasado tanto tiempo después de perder su empresa, sintiéndose como un fracaso, como alguien que había tenido su oportunidad y la había desperdiciado. Pero sosteniendo a su hijo, se dio cuenta de que tal vez su antigua vida tenía que terminar para que esta nueva pudiera comenzar. Tal vez perder todo no había sido el final, tal vez había sido el camino que lo llevó exactamente a donde necesitaba estar. Esa noche, mientras miraba dormir a Mateo, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, Marcos hizo una promesa silenciosa. No sabía cómo, pero encontraría la manera de darle a este niño la vida que merecía. Trabajaría más duro, sería más inteligente, haría lo que fuera necesario. Al día siguiente, mientras conducía su taxi durante el turno nocturno, recogió a un hombre mayor bien vestido que iba al aeropuerto. Conversaron durante el viaje y el hombre mencionó que era contador. Marcos, con nada que perder, le contó sobre su situación, sobre el bebé recién nacido, sobre las facturas del hospital. El hombre escuchó con atención y luego le entregó su tarjeta. «Hay programas de asistencia», dijo, «para familias en tu situación. Llámame mañana y te ayudaré a solicitarlos. No resuelve todo, pero ayuda». Marcos tomó la tarjeta con manos temblorosas, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez, solo tal vez, no estaban completamente solos en esto. La tarjeta del contador resultó ser un salvavidas. Marcos llamó al día siguiente y el hombre, que se presentó como don Roberto,
cumplió su palabra. Lo guió a través de un laberinto de formularios y solicitudes para programas de asistencia médica, subsidios para familias de bajos ingresos y clínicas comunitarias que ofrecían atención pediátrica gratuita. No era una solución mágica, pero era un comienzo. Por primera vez en semanas, Marcos sintió que podía respirar un poco más fácil. Le contó a Valeria sobre don Roberto esa tarde y vio el alivio inundar su rostro. «Es un milagro», dijo ella, su voz temblorosa. «Justo cuando pensé que nos íbamos a hundir, aparece un ángel». Marcos sonrió, sosteniendo a Mateo contra su pecho. «Tal vez el universo nos debe una después de todo, pero el universo, como descubrirían pronto, todavía tenía algunas pruebas más guardadas para ellos». Una semana después, Marcos estaba en medio de su turno nocturno cuando recibió una llamada frenética de Valeria. Su voz estaba llena de pánico. «Marcos, algo está mal con Mateo. Está ardiendo de fiebre y no deja de llorar. No sé qué hacer». El miedo que sintió fue instantáneo y paralizante. «Estoy yendo para allá ahora mismo. Llama al pediatra. Si no responden, llama al hospital. Voy en camino». Colgó el teléfono, encendió las luces de emergencia del taxi y condujo como nunca lo había hecho, zigzagueando por el tráfico nocturno con el corazón martilleando en su pecho. Llegó al apartamento en tiempo récord, subió las escaleras de 2 en 2 y encontró a Valeria paseando por la sala con Mateo en brazos, el bebé llorando con un sonido débil y lastimero que le rompió el corazón. «Déjame verlo», dijo, tomando a su hijo con manos temblorosas. La piel de Mateo estaba caliente al tacto, su pequeña cara roja y húmeda de lágrimas. «El pediatra dijo que lo lleváramos a emergencias inmediatamente», dijo Valeria, agarrando su bolso. «Dijo que una fiebre en un bebé tan pequeño podría ser seria». No perdieron tiempo. Marcos envolvió a Mateo en una manta ligera y los tres corrieron al taxi. El viaje al hospital fue el más largo de la vida de Marcos, aunque en realidad solo tomó 15 minutos. Cada llanto de Mateo era como un cuchillo en su corazón. En la sala de emergencias los atendieron rápidamente. La palabra bebé y fiebre hicieron que las enfermeras se movieran con urgencia. Se llevaron a Mateo para examinarlo, dejando a Marcos y Valeria en una sala de espera con paredes amarillentas y sillas incómodas. El tiempo se arrastraba. Cada minuto se sentía como una hora. Valeria estaba temblando, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Marcos se sentó a su lado sin saber qué decir. No había palabras que pudieran hacer esto mejor, ninguna garantía que pudiera ofrecer. Así que simplemente extendió su mano y tomó la de ella. Ella lo miró sorprendida por el contacto, pero no retiró su mano. En cambio, la apretó con fuerza, aferrándose a él como a un ancla en una tormenta. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un doctor joven con gafas salió. Tenía una expresión seria pero no alarmada. «Mateo tiene una infección del tracto urinario», explicó. «Es poco común, pero no raro en bebés varones. Lo estamos poniendo en antibióticos intravenosos y lo mantendremos en observación durante la noche. Con tratamiento, debería estar bien». Valeria comenzó a llorar, esta vez de alivio. «¿Podemos verlo?», preguntó Marcos, su propia voz temblorosa. «Por supuesto, síganme». Los llevó a una habitación pediátrica donde Mateo yacía en una pequeña cuna hospitalaria, conectado a un goteo intravenoso. Se veía tan pequeño, tan vulnerable, que Marcos sintió que su corazón se partía en dos. Valeria se acercó a la cuna y acarició suavemente la mejilla de su hijo. «Vamos a estar bien, mi amor. Mamá y papá están aquí». Marcos se puso al otro lado de la cuna, mirando a su hijo. La palabra papá, que Valeria había usado tan naturalmente, resonó en su mente. Era la primera vez que ella se había referido a él así, no como Marcos, sino como papá, y se sintió bien. Se sintió correcto. Esa noche se turnaron para dormir en la silla reclinable junto a la cuna de Mateo. Marcos insistió en que Valeria durmiera primero. Ella estaba exhausta, su cuerpo aún recuperándose del parto, su mente agotada por semanas de preocupación constante. Se quedó dormida casi instantáneamente, acurrucada en la silla con una manta delgada del hospital sobre ella. Marcos se quedó despierto,
vigilando a su hijo. Observaba el goteo del medicamento entrando en sus pequeñas venas, el subir y bajar de su pecho, la forma en que sus labios se movían incluso dormido. Y en esa habitación silenciosa del hospital, iluminada solo por la luz tenue sobre la cuna, Marcos tuvo una revelación. Durante años se había definido por sus fracasos, por la empresa que perdió, por la vida que no pudo mantener, por la esposa que no pudo salvar. Se había convertido en un hombre que se escondía, que aceptaba la mediocridad porque pensaba que eso era todo lo que merecía. Pero mirando a Mateo, se dio cuenta de que ya no podía permitirse ese lujo. Este pequeño ser dependía de él, no solo para alimento y refugio, sino para un ejemplo de cómo vivir, de cómo enfrentar los desafíos, de cómo ser un hombre. Cuando Valeria se despertó unas horas después, encontró a Marcos todavía despierto, todavía vigilando. «Deberías dormir», dijo ella suavemente, frotándose los ojos. «Estoy bien», respondió él. Quería estar despierto por si nos necesitaba. Ella lo estudió por un momento, su mirada penetrante. «Has cambiado», dijo finalmente, «desde esa noche en el taxi. Eres diferente». Marcos pensó en sus palabras. Tenía razón, había cambiado. O tal vez no había cambiado tanto como había vuelto a encontrar partes de sí mismo que pensó que había perdido para siempre. «He tenido que hacerlo», dijo honestamente. «Por él, por ti, por mí. Ya no puedo ser el hombre que huye cuando las cosas se ponen difícil». Valeria se levantó de la silla y se acercó a él, parándose junto a la cuna. Por primera vez no había distancia entre ellos. No había esa pared invisible que había estado ahí desde el principio. «Estoy empezando a creer en ti», susurró. «Estoy empezando a creer que tal vez podemos hacer que esto funcione». Marcos sintió una calidez expandirse en su pecho, algo que no había sentido en años. Era esperanza mezclada con determinación, amor mezclado con propósito. «Vamos a hacerlo funcionar», dijo con convicción. «No sé cómo todavía, pero lo haremos, porque él vale la pena, porque nosotros valemos la pena». Mateo fue dado de alta al día siguiente con una receta de antibióticos orales e instrucciones estrictas de seguimiento. En el taxi de regreso a casa, Valeria se sentó en el asiento trasero con Mateo en sus brazos, pero esta vez no se sentía como un pasajero, se sentía como familia. Marcos los miró por el espejo retrovisor y sonrió. Su vida no era perfecta, todavía había facturas sin pagar, preocupaciones sobre el futuro, 1000 pequeños problemas cotidianos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba en el camino correcto. El susto con la salud de Mateo cambió algo fundamental entre Marcos y Valeria. La crisis había derribado las últimas barreras de desconfianza que quedaban entre ellos, revelando algo más profundo que simplemente ser copadres. Empezaron a hablar más, no solo sobre Mateo, sino sobre ellos mismos, sus sueños aplazados, sus miedos más profundos, las versiones de sí mismos que habían perdido en el camino. Una tarde, mientras Mateo dormía en su cuna, Valeria le mostró a Marcos un álbum de fotos viejas. Ahí estaba ella hace 5 años, radiante con un vestido de graduación, su título de administración de empresas en mano. «Esta era yo antes de que todo se complicara», dijo con melancolía. «Tenía tantos planes. Quería tener mi propia consultoría, ayudar a pequeñas empresas a crecer, pero la vida tenía otros planes». Marcos miró las fotos y vio no solo a la mujer que conoció esa noche fatídica, sino a alguien con sueños tan grandes como los que él una vez tuvo. «Todavía puedes hacer eso», dijo. «No tiene que ser el final. Solo es un desvío». Ella lo miró con escepticismo. «Un desvío que incluye un bebé, cuentas sin pagar y un trabajo que apenas cubre lo básico. No exactamente las condiciones ideales para empezar un negocio». Pero Marcos vio algo en sus ojos, una chispa que no se había extinguido completamente. «¿Y tú?», preguntó ella, cambiando el tema hacia él. «¿Qué soñabas antes de convertirte en taxista?». Él dudó, no acostumbrado a hablar sobre su pasado. Finalmente, suspiró. «Era arquitecto. Tenía mi propia firma pequeña. Diseñaba casas, espacios comerciales. Me encantaba crear algo de la nada, ver mis diseños convertirse en estructuras reales». «¿Qué pasó?», preguntó Valeria suavemente. Marcos se encogió de hombros, el gesto ocultando un dolor que todavía era agudo. «Malas decisiones.
peor sincronización, un socio deshonesto, la tormenta perfecta. Lo perdí todo en 6 meses. Pensé que nunca volvería a diseñar nada. Se quedaron en silencio por un momento. 2 personas que habían sido derribadas por la vida, pero que todavía estaban de pie, respirando, luchando. El punto de inflexión llegó de manera inesperada. Una noche, mientras Marcos conducía su taxi, recogió a una mujer elegante que iba a una cena de negocios. Ella hizo una llamada telefónica durante el viaje, hablando sobre un proyecto de renovación para una serie de propiedades de alquiler. Estaba frustrada, quejándose de que el arquitecto que habían contratado no entendía su visión, que los costos estaban fuera de control. Cuando terminó la llamada, Marcos, con el corazón latiendo fuerte, tomó coraje. Disculpe, no pude evitar escuchar su conversación. Sé que no es mi lugar, pero solía ser arquitecto. Si todavía está buscando ayuda, podría echarle un vistazo a sus proyectos sin compromiso. La mujer lo miró por el espejo retrovisor, sorprendida. Levantó una ceja con interés. ¿Un taxista arquitecto?, dijo con tono escéptico, pero curioso. Eso es inusual. Marcos se rió amargamente. La vida da muchas vueltas, pero sigo teniendo el ojo para el diseño y la experiencia. Si quiere, puedo mostrarle mi portafolio. La mujer consideró por un momento. Luego sacó su tarjeta de negocios. Mariana Castillo, inversora inmobiliaria. Envíame tu portafolio por correo electrónico. Si me impresiona, tal vez podamos hablar. Marcos tomó la tarjeta con manos temblorosas, apenas creyendo lo que acababa de suceder. Esa noche, cuando llegó al apartamento de Valeria para su turno de cuidar a Mateo, estaba eléctrico de energía nerviosa. Le contó sobre el encuentro y ella lo miró con ojos brillantes. Marcos, esto podría ser increíble. Tienes que enviarle tu portafolio. Hay un problema, admitió él. Mi portafolio está en un disco duro externo en una caja de almacenamiento. No he mirado esos archivos en 3 años. No sé si todavía funcionan, si todavía son relevantes. Valeria se levantó del sofá con determinación. Entonces vamos a averiguarlo. ¿Dónde está la unidad de almacenamiento? 1 hora después, estaban en la pequeña y polvorienta unidad de almacenamiento de Marcos, rebuscando entre cajas etiquetadas con rotulador descolorido. Finalmente encontraron el disco duro, enterrado bajo viejos libros de texto y bocetos enrollados. De vuelta en el apartamento de Valeria, conectaron el disco duro a su computadora portátil y esperaron con el aliento contenido mientras se cargaba. Los archivos estaban intactos. Docenas de proyectos, renders en 3D, planos arquitectónicos, fotos de edificios terminados que llevaban su firma creativa. Marcos miró su antiguo trabajo y sintió una mezcla de orgullo y dolor. Ese hombre, el que había diseñado estas estructuras hermosas, parecía un extraño ahora. Pero mientras Valeria miraba por encima de su hombro, exclamando sobre cada diseño, algo comenzó a despertar en él. Tal vez ese hombre no estaba tan muerto después de todo. Pasaron las siguientes 3 horas curando el mejor trabajo de Marcos, creando un portafolio digital pulido que mostraba su talento sin revelar cuán desactualizado estaba. Valeria, con su experiencia en negocios, escribió un correo electrónico de presentación que era profesional pero personal, explicando su situación con honestidad, pero también enfatizando su pasión y habilidad. A las 3 de la mañana, con Mateo durmiendo plácidamente en su cuna, presionaron enviar. Los 3 días siguientes fueron una agonía de espera. Marcos verificaba su correo electrónico obsesivamente, su esperanza marchitándose un poco más con cada hora que pasaba sin respuesta. Entonces, justo cuando estaba convenciéndose de que había sido una idea ridícula, llegó un correo. Mariana Castillo quería reunirse con él. Mañana, 10 de la mañana, en su oficina. Marcos llamó a Valeria inmediatamente. Ella gritó de alegría tan fuerte que despertó a Mateo, pero no le importó. Esto es, Marcos, esta es tu oportunidad. Tienes que aprovecharla. Él sintió el pánico elevarse. No tengo traje. No he estado en una reunión de negocios en 3 años. Ni siquiera sé si puedo hacer esto. Sí puedes, dijo ella con firmeza. Y tengo el traje de mi difunto padre.
Era de tu talla, puedo alterarlo esta noche. Vas a ir a esa reunión y les vas a mostrar exactamente de qué eres capaz. La fe de Valeria en él era inquebrantable y eso le dio el coraje que necesitaba. Esa noche ella trabajó hasta tarde cosiendo el traje mientras él repasaba sus viejos conocimientos, actualizándose sobre tendencias actuales de arquitectura en línea. La mañana de la reunión, Marcos se paró frente al espejo en el apartamento de Valeria, vistiendo el traje alterado. Se veía diferente, profesional, como el hombre que solía ser, pero con algo más. Había una madurez en sus ojos, una gravedad que venía de haber perdido todo y estar reconstruyendo desde cero. Valeria ajustó su corbata y lo besó suavemente en la mejilla. Vas a ser increíble. Recuerda, eres el hombre que diseñó esos edificios hermosos. Nada ha cambiado eso. La reunión duró 2 horas. Mariana Castillo era exigente, haciendo preguntas difíciles, desafiando cada idea. Pero Marcos estaba preparado. Habló con pasión sobre diseño sostenible, sobre maximizar espacios pequeños, sobre crear belleza con presupuestos limitados. Presentó ideas para sus propiedades de alquiler que eran innovadoras pero prácticas, hermosas pero asequibles. Cuando terminó, Mariana se reclinó en su silla, estudiándolo. Eres bueno, Marcos. Muy bueno, y me gusta que hayas vivido la vida real. Muchos arquitectos diseñan para la revista, no para las personas. Tú entiendes ambos. Quiero contratarte para un proyecto piloto, una renovación de un pequeño edificio de apartamentos. Si funciona, hay más trabajo en el futuro. Marcos apenas podía creer lo que estaba escuchando. Salió de la oficina en un estado de aturdimiento eufórico y condujo directamente al apartamento de Valeria. Cuando le contó las noticias, ella lo abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Lo sabía. Susurró contra su hombro. Sabía que podías hacerlo. El proyecto piloto transformó todo. Marcos trabajaba en los diseños durante las mañanas después de dejar a Mateo con Valeria. Luego conducía su taxi durante las noches para mantener un ingreso constante. Era agotador, sí, pero era un cansancio diferente. Era el cansancio de construir algo, de moverse hacia adelante en lugar de simplemente sobrevivir. Por primera vez en años, Marcos se sentía como él mismo otra vez. 3 meses después, la renovación del edificio de apartamentos estaba completa. Mariana Castillo organizó una pequeña inauguración para mostrar el proyecto a posibles inversores. Marcos invitó a Valeria, quien contrató a una niñera por primera vez para poder asistir. Cuando ella llegó al evento, vestida con un elegante vestido azul marino que resaltaba sus ojos, Marcos se quedó sin aliento. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Era la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hizo, ni siquiera él mismo. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversores quedaron impresionados con el diseño ingenioso de Marcos, cómo había maximizado cada centímetro de espacio mientras creaba ambientes cálidos y acogedores. Las unidades ya estaban completamente alquiladas antes de que terminara la noche. Mariana se acercó a Marcos con una sonrisa amplia. Tengo otros 5 edificios que necesitan tu toque, y esta vez el presupuesto es el doble. ¿Te interesa? Marcos miró a Valeria, quien estaba radiante de orgullo, y luego de nuevo a Mariana. Me interesa mucho. Esa noche, mientras caminaban de regreso al auto, Valeria deslizó su mano en la de Marcos. Él la miró sorprendido. Ella nunca había iniciado contacto físico antes. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Mira lo lejos que has llegado, desde aquella noche lluviosa hasta esto. Es increíble. Marcos apretó su mano, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. No hubiera podido hacerlo sin ti. Tú fuiste quien me hizo creer que era posible. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Marcos, necesito decirte algo. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que somos el uno para el otro. Empezamos de la manera más extraña posible, prácticamente como desconocidos, obligados a ser padres juntos. Pero en algún momento durante estos últimos meses, te convertiste en más que solo el padre de mi hijo. El corazón de Marcos comenzó a latir más rápido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti,
confesó ella, su voz temblorosa pero firme. De la persona que eres ahora, del padre increíble que te has convertido, del hombre que no se rindió incluso cuando todo parecía imposible. Y si tú sientes algo similar, me gustaría que consideráramos hacer de esto algo real. No solo copadres, sino una familia de verdad. Marcos sintió que las emociones lo abrumaban. Yo también me estoy enamorando de ti, Valeria. Creo que empecé esa noche en el hospital cuando te vi luchar con tanta valentía. Y cada día desde entonces, ese sentimiento ha crecido. Eres la mujer más fuerte que he conocido. La inclinó hacia él y la besó, suavemente al principio, luego con más profundidad. Era un beso que contenía meses de emociones reprimidas, de miradas robadas, de esperanzas no expresadas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo como adolescentes. Las cosas cambiaron después de esa noche. Marcos comenzó a pasar más tiempo en el apartamento de Valeria, no solo como visitante, sino como parte de la familia. Cenaban juntos, miraban a Mateo mientras dormía, hacían planes para el futuro. Marcos finalmente dejó su turno de taxi cuando los proyectos de arquitectura se volvieron constantes. El ingreso no era enorme todavía, pero era estable y estaba creciendo. 6 meses después de aquella noche lluviosa que cambió todo, Marcos llegó al apartamento de Valeria con una propuesta. Había estado ahorrando, viviendo con lo mínimo, guardando cada peso extra. Valeria, he estado pensando, comenzó, sentándose junto a ella en el sofá, mientras Mateo jugaba en su manta en el suelo. Este apartamento es perfecto para ti, pero ahora somos 3. Mateo está creciendo y va a necesitar más espacio pronto. Ella lo miró con curiosidad. ¿Qué estás sugiriendo? Encontré un lugar, dijo, sacando su teléfono para mostrarle fotos. Es una casa pequeña, 2 dormitorios, con un patio trasero. No es nada lujoso, pero tiene potencial. Y pensé que tal vez, si tú quisieras, podríamos mudarnos allí juntos, los 3, como una familia real. Valeria miró las fotos, sus ojos llenándose de lágrimas. Marcos, ¿estás seguro? Es un paso grande. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió él. Quiero despertar cada mañana contigo. Quiero estar ahí para cada momento de la vida de Mateo. Quiero construir un hogar contigo, no solo un lugar para vivir, sino un verdadero hogar. Ella lo besó, sus lágrimas mojando ambas mejillas. Sí, susurró contra sus labios. Sí, hagamos esto. La mudanza ocurrió un mes después. La casa necesitaba trabajo, algo que Marcos emprendió con entusiasmo. Renovó la cocina, pintó las habitaciones en colores cálidos y acogedores, construyó estanterías personalizadas. Valeria decoró con plantas y fotos familiares, transformando el espacio vacío en un hogar lleno de amor. Mateo dio sus primeros pasos en esa casa, tambaleándose desde el sofá hasta los brazos de su padre, mientras Valeria grababa el momento con lágrimas de alegría. Celebraron su primer cumpleaños allí, con un pequeño pastel y globos, rodeados no de multitudes, sino de ellos 3, su pequeña pero perfecta familia. Una noche, después de acostar a Mateo, Marcos y Valeria se sentaron en el porche trasero bajo las estrellas. Ella se acurrucó contra él, su cabeza descansando en su hombro. ¿Recuerdas aquella noche en el taxi?, preguntó Marcos suavemente. ¿Cuando te recogí bajo la lluvia? Por supuesto, respondió ella. Fue la noche que cambió todo. Pensé que era el final del mundo, el final de mi vida como la conocía. Marcos la besó en la frente. Para mí también. Pero ahora me doy cuenta de que no era el final, era el comienzo. El universo tenía un plan para nosotros, incluso cuando nosotros no podíamos verlo. Valeria se rió suavemente. Un plan bastante caótico, diría yo. Pero sí, supongo que sí. Marcos pensó en el año que había pasado, las noches sin dormir, las preocupaciones financieras, los momentos de duda cuando pensó que no lo lograría. Pero también pensó en los momentos de alegría, en la primera sonrisa de Mateo, en la primera vez que Valeria le dijo que lo amaba, en la sensación de sostener a su familia en sus brazos. Valía la pena cada momento difícil. Hay algo más que quiero preguntarte, dijo Marcos, su corazón latiendo fuerte. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. No era un anillo caro,
No podía permitirse eso todavía, pero era real y estaba elegido con amor. Valeria, sé que empezamos esto al revés. Primero el bebé, luego el enamoramiento y ahora esto. Pero no puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Te casarías conmigo? Valeria lo miró con ojos brillantes de lágrimas. Sí, susurró, su voz quebrada por la emoción. 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó profundamente, sintiendo que todo en su vida finalmente había encajado en su lugar. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el patio trasero de su casa, bajo un arco decorado con flores silvestres que Valeria había elegido personalmente. Solo estaban presentes sus amigos más cercanos, don Roberto el contador, que había sido su ángel cuando más lo necesitaban, Mariana Castillo, quien había dado a Marcos su segunda oportunidad, y por supuesto, Mateo, que ahora tenía 18 meses y era la estrella indiscutible del evento, correteando entre los invitados con su smoking miniatura. Cuando Marcos vio a Valeria caminar hacia él con un vestido sencillo de color marfil, sintió que el tiempo se detenía. Esta mujer, que había entrado en su vida de la manera más inesperada, se había convertido en su todo. Ella no era solo su pareja o la madre de su hijo. Era su mejor amiga, su confidente, la persona que lo conocía en su peor momento y había elegido amarlo de todos modos. Los votos fueron simples pero profundos. Valeria prometió estar a su lado, en las tormentas y en la calma, recordándole que los comienzos difíciles podían llevar a los finales más hermosos. Marcos prometió nunca volver a huir, ser el hombre que su familia merecía cada día de su vida. Cuando se besaron como marido y mujer, los aplausos de sus pocos invitados fueron ensordecedores, pero lo único que Marcos escuchó fue el latido de su propio corazón, lleno y completo por primera vez en años. Los meses siguientes trajeron una felicidad que ninguno de los dos había imaginado posible. La firma de arquitectura de Marcos creció constantemente. Contrató a 2 asociados jóvenes y comenzó a trabajar en proyectos más grandes, incluyendo un complejo de viviendas asequibles que sería su obra más significativa. Valeria finalmente dejó su trabajo en la firma de contadores y lanzó su propia consultoría desde casa, ayudando a pequeñas empresas a crecer, realizando el sueño que había aplazado durante tanto tiempo. Trabajaban como un equipo perfecto. Cuando uno tenía una fecha límite importante, el otro se encargaba de Mateo. Cuando el dinero estaba ajustado, reducían gastos juntos sin resentimiento. Habían aprendido a través de las dificultades que el verdadero compañerismo no era sobre la perfección, sino sobre aparecer día tras día, eligiéndose mutuamente una y otra vez. Mateo creció rápido, como todos los niños. A los 3 años, era un torbellino de energía, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. Amaba los autos, especialmente los taxis amarillos, lo que siempre hacía sonreír a Marcos. Una tarde, mientras jugaban en el patio, Mateo preguntó con la curiosidad inocente de un niño: «Papi, ¿por qué tenemos un taxi viejo en el garaje?» Marcos miró hacia el garaje, donde efectivamente guardaba su antiguo taxi, el mismo que había conducido aquella noche lluviosa. No había podido deshacerse de él, incluso después de comprar un auto nuevo. Era demasiado importante, demasiado simbólico, porque ese taxi es especial, pequeño. Es el taxi que trajo a tu mamá y a ti a mi vida. Es donde todo comenzó. Mateo consideró esto con seriedad. ¿Entonces es un taxi mágico? Marcos se rió, levantando a su hijo y haciéndolo girar. Sí, supongo que sí. Es un taxi mágico que me dio la familia más maravillosa del mundo. Valeria los observaba desde la ventana de la cocina, su mano descansando inconscientemente sobre su vientre, donde una nueva vida estaba comenzando a crecer. Todavía no se lo había dicho a Marco. Esperaría hasta esa noche, cuando Mateo estuviera dormido y pudieran celebrar juntos la noticia de que su familia estaba por expandirse nuevamente. Esa noche, después de la cena, mientras Marcos acostaba a Mateo, el niño lo miró con ojos soñolientos. «Te quiero, papi. Eres el mejor papá del mundo». Marcos sintió que su garganta se cerraba con emoción.
Yo también te quiero, campeón. Más de lo que las palabras pueden decir. Besó la frente de su hijo y apagó la luz, quedándose un momento en la puerta para observarlo dormir, maravillándose como siempre ante el milagro de su existencia. Cuando regresó a la sala, encontró a Valeria sentada en el sofá con una expresión extraña en su rostro, una mezcla de nerviosismo y alegría apenas contenida. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose junto a ella. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a necesitar convertir tu oficina en otro cuarto infantil», dijo con suavidad, «porque vamos a tener otro bebé». Por un momento, Marcos no pudo hablar. Luego una sonrisa se extendió por su rostro, tan grande que le dolían las mejillas. «¿En serio? ¿Vamos a tener otro bebé?». Ella asintió, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «¿En serio?». La abrazó fuertemente, sintiendo el peso y la maravilla de esta nueva bendición. Su familia iba a crecer. Su vida, que una vez fue tan vacía, ahora estaba rebosante de amor y posibilidades. Esa noche, acostados en la cama, Valeria preguntó pensativamente: «¿Alguna vez te arrepientes de aquella noche, de cómo empezó todo esto?». Marcos lo pensó por un momento. «Hay cosas que haría diferente si pudiera. Hubiera querido estar ahí desde el principio, no haber huido aquella mañana hace tantos años, pero arrepentirme del camino que nos trajo aquí, no, porque nos hizo quienes somos, nos enseñó a luchar, a creer, a no rendirnos incluso cuando todo parecía imposible». 5 años después de aquella noche lluviosa, Marcos estaba parado en el mismo lugar donde había recogido a Valeria, ahora con 2 niños en el asiento trasero de su auto familiar: Mateo, ahora de 6 años, y su hermana pequeña, Emma, de 3. Habían pasado por el hospital para una visita de rutina y Marcos había tomado deliberadamente la ruta que pasaba por aquella esquina memorable. «Mira, niños», dijo señalando la intersección, «aquí fue donde conocí a su mamá. Aquí fue donde nuestra historia comenzó». Emma no entendió realmente, siendo demasiado joven, pero Mateo miró por la ventana con interés. «¿En la lluvia?», preguntó. «En la lluvia», confirmó Marcos, «la peor tormenta que he visto y la mejor noche de mi vida». Valeria, sentada en el asiento del pasajero, le tomó la mano. «Todavía tienes el taxi, ¿verdad?». Marcos asintió. «Siempre lo tendré. Es nuestro recordatorio de que los finales pueden ser comienzos, que lo que parece una coincidencia puede ser destino, que una noche puede cambiar toda una vida». Mientras conducía a casa, Marcos pensó en el hombre que había sido aquella noche, roto, perdido, convencido de que su vida no tenía propósito, y pensó en el hombre que era ahora, un padre, un esposo, un arquitecto exitoso, alguien que había reconstruido no solo edificios, sino su propia vida desde los cimientos. El camino no había sido fácil. Hubo noches oscuras cuando dudó, momentos cuando el miedo casi lo paralizó. Pero cada vez que tropezaba, Valeria estaba ahí para sostenerlo, y él estaba ahí para sostenerla a ella. Esa noche, después de acostar a los niños, Marcos y Valeria se sentaron en el mismo porche donde él le había propuesto matrimonio. Las estrellas brillaban sobre ellos, las mismas estrellas que habían sido testigos de su viaje de extraños, a padres, a compañeros, a amantes. «Lo logramos», susurró Valeria. «Contra todo pronóstico, construimos algo hermoso». Marcos la besó suavemente. «Todavía lo estamos construyendo», corrigió. «Y lo estaremos construyendo por el resto de nuestras vidas, porque eso es lo que significa familia. No es perfección, es elección, es aparecer, es amor que crece incluso en las tormentas». Y mientras se sentaban allí, mano en mano, sabían con certeza absoluta que aquella noche lluviosa, cuando un taxista recogió a una mujer embarazada y ella le dijo que era su hijo, no había sido el final de nada, había sido el principio de todo.